Ver para creer. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Y él replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos, y la mano por su costado, no creeré». A los 8 días, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar a puertas cerradas, y se colocó en medio de ellos diciéndoles: «La paz esté con ustedes». Y después le dijo a Tomás: «Mira mis manos, toca mis heridas, extiende tu mano y toca mi costado. Y en adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto, soy el Padre Víctor González, párroco de la Virgen de Guadalupe en Jardines de San Pedro, y les quiero compartir esta reflexión para la Pastoral Juvenil Diocesana de León. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. A los 8 días después de la resurrección, se les aparece Jesús a los apóstoles, quienes habían sido testigos de la alegría de verlo resucitado, pero Tomás no estaba ahí. Todos los apóstoles habían tenido cierta resistencia a creer, pero al ver a Jesús se llenaron de alegría. Tomás, sin embargo, se había encerrado en sí mismo, porque no le había convencido a la tumba vacía. No le causaron ninguna impresión los testimonios de los discípulos de Maús. Tampoco puede creer ahora el testimonio de sus amigos que le dicen: «Jesús está vivo». Él quiere ver. Él se encierra en su incredulidad. Y cuando todos aseguran que han visto a Jesús, Él quiere ir más allá. No solamente quiere verlo, quiere tocarlo, metiendo sus dedos, metiendo sus manos en las llagas de Jesús. ¿Es que Tomás no amaba a su maestro? Sí, evidentemente Tomás lo amaba, pero era un testarudo, era un obstinado, era duro de corazón, tenía la cabeza cerrada. No solamente quería pruebas, sino exigía pruebas según a su medida, a su capricho. Y Jesús va a prestarse con admirable condescendencia a todas las absurdas exigencias de este discípulo. Pero dejó pasar 8 días como para dar un plazo a esa incredulidad. Y entonces Jesús se somete a estas condiciones. En aquella ocasión los apóstoles se habían reunido para orar. Tomás se sentía algo incómodo en medio de la fe de todos, pero el paso de los días parece haberle robustecido en su incredulidad, mas no por ello piensa en separarse de sus hermanos. Hay una fe más honda que todas sus dudas que sigue uniéndole a ellos. Esta fue su salvación, el seguir con los suyos
a pesar de su oscuridad. Y Jesús ahora se aparece solo para él. Están todos, pero Jesús se dirige directamente a Tomás. Tomás, ven, trae tu dedo, mételo en las llagas. Trae tu mano, métela en mi costado. Y Tomás se queda completamente desconcertado. En realidad, nunca había pensado que su deseo podía haber sido escuchado. Su desafío no había sido más que un pedir cosas imposibles. Otra forma de encerrarse en sus propias dudas. Eso creía él, al menos. Porque cuando vio a Jesús con su voz, hablándole por su nombre, Tomás se dio cuenta que, en el fondo, siempre habría creído en la resurrección. La deseaba con todo el corazón, pero la había negado, se había cerrado a ella por el temor de ser engañado de nuevo, para no frustrarse ante algo que había deseado tanto. Jesús le trajo a Tomás la sencillez de creer en los sueños, de creer en los deseos. Y en el fondo Tomás se dio cuenta que se negaba a creer porque tenía rabia de no haber estado en aquel momento en que Jesús se apareció a sus amigos y él no estaba ahí. ¿Cómo los demás iban a verle? ¿Cómo los demás habían tocado a Jesús? Y él tendría que conformarse creyendo en lo que le habían dicho los demás. No, eso no lo podía aguantar. También él quería las palabras de Jesús. También él quería tocarlo. También él quería sentirlo cerca de él. Era un capricho de Tomás. Por eso, cuando Jesús le mandó tocarlo, Tomás temblaba. No quería hacerlo. Sentía ahora una infinita vergüenza de sus palabras de 8 días atrás. Y si tocó a Jesús, no lo hizo ya por la necesidad de pruebas, sino como una penitencia por su dureza. Deslumbrado, aplastado, no tuvo más que caer de rodillas y decir una confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Así, la humillación le llevó a una de las más bellas oraciones de todo el Evangelio. Y ahora iba en su fe, hasta donde nunca había llegado ningún otro apóstol, el llamarle a Jesús, Dios mío. De aquel pueblo de Tomás, Jesús ha sacado este acto de fe hermoso que conocemos. Jesús lo ha amado tanto, lo ha amado con tanto esmero, que le perdona el hecho de haberlo negado. Así perdona nuestro Dios. Dios sabe perdonar nuestros pecados. Dios es el único que sabe hacer de nuestras faltas unas faltas benditas. Unas faltas que no nos recordarán más que la maravillosa ternura que se ha revelado con ocasión de las mismas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a la exclamación de Tomás responderá Jesús con una frase misteriosa. Tomás, porque me has visto, tú has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Antes que Jesús lo dijese, Tomás ya estaba seguro de eso. Había conocido y había envidiado aquella alegría que veía en sus compañeros. Y ahora se daba cuenta de que él había despreciado esta fe, que había juzgado mal a los que le contaban de esas maravillas del Señor. Su orgullo de antes había cambiado. Tomás sintió vergüenza y con vergüenza adelantó su mano. Estaba iniciando ese camino, esa peregrinación hacia la fe, con humildad, porque Tomás no necesitaba ya asegurarse de nada. Su mano en el costado de Jesús no buscaba ya pruebas,
No buscaba certezas, no trataba de asegurarse. Aquella necesidad de seguridad se le había vuelto absurda. Incluso había comenzado a descubrir que las certezas de la razón eran infinitamente más débiles que la certeza de la fe. Comprendía que el ver y el tocar no aclara realmente nada y de que era mucho más sólido su amor a Jesús, ese amor que él había recibido y que ahora tenía en sus manos. Entendía que sus manos no aportaron nada que no hubiera descubierto mucho antes y mucho más profundamente su fe y su corazón. Dichosos los que creen sin haber visto. La fe no llega así porque sí, sino llega de los demás. Y es necesario que haya otras personas que la lleven a los que no la conocen. Todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia, estamos llamados a transmitir esta fe a los demás, empezando por los de nuestra casa. Y una fe que no solamente se manifiesta en la palabra, Señor mío y Dios mío, sino una fe que se manifiesta en las obras. Muéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe, dice Santiago. Jesús le recuerda a Tomás: Tomás, trae acá tu dedo, acerca tu mano, toca mis heridas, toca mi llaga, y no sigas dudando, sino sé un hombre de fe. Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, te invita a que hoy toques sus heridas. Las heridas de Jesús se manifiestan en los miembros de la iglesia que más sufren, su cuerpo, en el hambriento, en el sediento, en el migrante, en el débil, en el anciano, en el desamparado, en el enfermo, en el encarcelado. Porque cada vez que lo haces con uno de esos hermanos, el más pequeño de ellos, con Jesús lo haces. No te olvides de eso. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y por eso, todo lo que hacemos a un miembro, se lo hacemos al cuerpo entero. Y cuando ayudamos a los miembros de la iglesia, a los más frágiles, a los que más sufren, a los que más lo necesitan, ayudamos a Jesús. Que no nos conformemos y nos quedemos con brazos cruzados, siendo indiferentes ante el sufrimiento de los demás, pensando: yo no hago mal a nadie perjudico. Tú también, como Tomás, da un paso más adelante en tu fe y acércate a hacer ese bien al que tú has sido llamado, para que te presentes delante de Dios con las manos llenas, llenas de amor, llenas de buenas obras. Que hoy, en este tiempo de Pascua, tú te atrevas a ser testigo de la esperanza en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Que tú no tengas necesidad de tener una fe que se someta a otra prueba más que la prueba del amor. Pídele conmigo en estos momentos a Jesús que tú seas un testigo vivo de la fe. Pídele a Jesús que también el tocar sus heridas te transforme y así seas testigo del resucitado. Jesús mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados.
por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente traen luz a mi mente. la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Qué amargura sentiste al probar la hiel en tus labios. Y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto. Más bien, más dolor, nueva vida, todo amor. Son promesas de amor y de victoria de nuestro Señor. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame, Solo mi ser encuentra en mi ser, solo pecado. Todo es tuyo, Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y santidad. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Padre, yo te suplico, Escúchame, Señor, como a Tomás me pides una fe viva, una actitud activa, un corazón abierto, una vida mantenida siempre en pie de lucha, perseverante y fiel, aún en medio de mis dificultades. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo para colaborar en tus obras de amor. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Bendiciones a todos ustedes.